Muy buenas tardes, un jueves más. Gracias a, quiero que siempre constancia al principio y al final, porque la verdad es que estamos muy agradecidos a esta oportunidad que da AUPEX, la Asociación de Universidades Populares, y además siempre queremos agradecer especialmente a Rodrigo, al técnico que nos acompaña. La Escuela de Letras de Extremadura, dentro de la que se insertan estas presentaciones de libros que son novedad en la Editorial Regional de Extremadura. Y además quería aprovechar para recordar que están abiertas las inscripciones a la Escuela de Letras a los asistentes y al Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, que nos permite utilizar su Facebook y proyectar con muchísima más difusión la retransmisión de cada día. Bien, hoy repito, y seguramente las personas que nos acompañan todos los jueves les parecerá un poco cansado, pero sí es importante, en este caso aún más. La Editorial Regional de Extremadura es una editorial pública que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y lleva 38 años, va camino de 39, acompañando el correlato cultural de Extremadura y correlato literario. Así que a lo largo de su historia ha desarrollado diferentes colecciones, como cualquier editorial, desde las más antiguas, qué sé yo, los venerables ya cuadernos populares, a la colección Poesía, la colección mucho más tarde Vinca per Vinca, o Rescate, o Estudio. Bien, pues una de esas colecciones, de las más recientes, dentro de que reciente significa 15 o casi 20 años, es la colección Ensayo Literario. La colección Ensayo Literario tenía una finalidad muy concreta, y es publicar textos que obedeciesen a eso que hemos llamado, para entendernos, el ensayo a la francesa, es decir, el texto de especulación literaria. El problema es que, llevaba la colección Ensayo Literario llevaba pues casi 10 o más de 10 años sin publicar ningún texto. Y era necesario, y hoy más que nunca, además, el aprecio que tenemos a esos otros géneros, era necesario rescatar la colección Ensayo Literario. Pero claro, para rescatar ensayo literario era imprescindible encontrar un texto o un par de textos que fuesen como una especie de bengala o de baliza que marcase muy bien cuál era el sentido de ese modelo de esa colección, de ese modelo de escritura. Afortunadamente encontramos dos textos, el primero de ellos, el que hoy presentamos, Polen, de Carmen Hernández Urbano, y el segundo, El tiempo de los transatlánticos, de Antonio Reseco, que obedecían perfectísimamente a ese deseo de presentar una escritura que, no siendo los modelos clásicos de teatro, narrativa y poesía, sin embargo, estuviesen dentro de ese modelo fronterizo, muy transversal de escritura. Y creo que si hay un libro que representa perfectísimamente ese modelo muy contemporáneo, muy moderno y al mismo tiempo muy tradicional, muy clásico, mejor dicho, de ensayo, es Polen, de Carmen Hernández Urbano, que es el libro que tengo aquí, de la colección, una colección hermosísima, de alguna manera hermana de la Gaveta, en el tamaño, en modelo, y ambas diseñadas por Julián Rodríguez. Bien, Polen es un libro que iba perfectísimamente a propósito para esta colección, porque es un libro singular en todos los sentidos. Es un libro singular no solamente en su prosa o en su verso o en su relato, sino incluso, no se va a ver bien, en su tipografía, en los juegos tipográficos que la autora propone. Para escribir Polen hace falta ser una autora como es Carmen Hernández Urbano, que es la escritora y la poeta que hoy nos acompaña. Carmen cuenta con una amplia trayectoria. Me gustaría, en este caso, matizarlo por lo que tiene que ver con el ensayo en dos direcciones. Carmen, voy a leer un poco la solapa, pues vivió su infancia en Guijo de Santa Bárbara, que es, como todos sabemos, es una de las localidades de La Vera, del norte de Cáceres, y más tarde en Plasencia. Cuenta con una importante trayectoria que comienza con un libro que es Heiser, un libro de la colección Poesía, un libro verdaderamente
que iluminó el momento en el que aparece, iluminó el panorama literario de Extremadura, un libro de poesía necesario, diferente y muy personal. Y a partir de Heiser, Carmen, Heiser se publica en 2011, ha ido encadenando una serie de libros de poesía, como La felicidad lingüística, en el 2013, Eres ocupa, también ese mismo año, Trucha vagabunda, en el 2016, y el último, que también apareció el año pasado, Esa flor parece un pájaro, en Ril, en editorial Ril. Que además, Esa flor parece un pájaro es un texto que, ahora veremos, tiene bastante que ver con Polen. Pero decía que su trayectoria es transversal o es amplia como autora, pero también en su formación. Es decir, Carmen es médica, es antropóloga y además tiene estudios de teoría de la literatura, estudios todos estos que ha cursado en Argentina, Portugal, México, Brasil y evidentemente en Extremadura, en España y en Cáceres además, porque además ella reside ahora en Cáceres. En Cáceres. Entonces, de la suma de una poeta tan personal como es Carmen y de esa formación tan plural, surge un libro como el que hoy traemos. Un libro que yo he comentado que es transversal, que es un libro que participa de la poesía, participa del diario, participa del ensayo, participa de la memoria, participa del relato también, participa de la pintura casi o de los juegos letristas, de las posvanguardias, ¿verdad? Y que además mantiene un diálogo que me parece muy interesante con un libro puro de poesía, que es Esa flor parece un pájaro, que además han salido al mismo tiempo y que yo recomiendo leer los dos, por supuesto. Es verdad que Polen, y es creo que es la primera pregunta que tengo preparada para Carmen, es un libro difícil no sé si tengo que sintetizarlo muy brevemente, tengo que decirle a alguien por qué quiero proponerle que lea Polen, por qué quiero recomendarlo, me cuesta trabajo explicarlo si no es con una impresión del lector, porque es un libro que te va a encantar, es un libro que te va a remitir a una serie de instancias que luego veremos en este diálogo, son la infancia, la ruralidad, la memoria, el descubrimiento del mundo, el descubrimiento no solamente físico de las cosas, sino además ese descubrimiento del lector que entiende dónde está el sentido de cada cosa y dónde se ha escrito ese sentido. Tiene mucho de memoria plural, tiene mucho de una tendencia contemporánea, que es la de la nueva ruralidad, y que creo que si hay un muy buen resumen de este libro es su título. Es decir, esa idea del polen que germina, que vuela, que va de un lado a otro, que es visible e invisible al mismo tiempo, que aumentado de repente tiene una belleza asombrosa, creo que resumiría muy bien el sentido de un libro que además es un libro cerrado, ya impreso, pero que al mismo tiempo mantiene una serie de contactos con su obra, no solamente su obra pasada, sino muy posiblemente proyecta hacia su obra futura temas, cuestiones, tonos, textos que estoy seguro que nos van a gustar mucho cuando lleguen. Bueno, pues quien importa que hoy hable, cuente y lea es Carmen Hernández Urbano. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Perfectamente. Estoy un poco nerviosa por la conexión. No, pues... Muy contento de estar con vosotros, con los que estéis ahora en Zoom y con los que lo veáis en el futuro. Me encanta saludar a los futuros, a los que lo verán en el futuro. Muchas gracias por tu presentación. Siempre eres súper generoso y entusiasta conmigo. Y no sé si quieres que empecemos leyendo. Yo creo que sí, que podemos empezar leyendo, ¿verdad? Venga, voy a leer el principio. Llegamos aquí con las frambuesas, 10, peludas, membranosas, apretadas, una en cada dedo como un capuchón de carne.
Está lleno de rocas. Un niño me adelanta, acostumbrado a andar por la sierra. Nos bañamos en el charco. Su abuelo le espera a la sombra. Luego le acompaña a casa caminando detrás, como un pastor. ¿Eres creyente? ¿Crees en Santa Bárbara? Ponte patatas primero y las migas después, y encima un torrezno. Te puedo contar 2 milagros. La hierba amarilla y húmeda como sobre una grupa suave, y un macho cabrío gris con los cuernos retorcidos comiéndose las moras aún verdes. Todavía no viene la luz. Estamos en la calle o asomados a los balcones. Una libélula azul se posó en el dedo gordo de su pie. Hay murgaños en la superficie del agua, peces de todos los tamaños en apenas 2 brazadas. Al llegar a la encrucijada de los 3 caminos, en uno hay moras y va hasta el pueblo. Es el más largo. En otro, moscas pequeñas se te meten en los ojos para poner los huevos y hacia la mitad, los robles juntan sus copas por el aire. El tercer camino atraviesa un arroyo, una explanada de lechos, un antiguo secadero llega a un olivar. Todos los niños nos preparamos para el eclipse desde mucho antes. Miramos al cielo con pedazos de cristal oscuro, gafas de plástico de 2 colores, radiografías viejas. No recuerdo si vimos algo. Recuerdo la gran expectación. Fantástico. Carmen, si alguien te pregunta qué has escrito, ¿tú qué le dices? ¿Qué has escrito? ¿Qué es este libro? Bueno, por una parte está lo que yo quería hacer y cómo llegué a hacerlo y al final lo que ha resultado, ¿no? Porque entiendo que un libro, que es un libro, se nota a posteriori. O sea, cuando yo leo el libro, ya terminado, empiezo a notar las cosas que me gustan más del libro y el resultado final. O sea, que cuando lo estoy haciendo exactamente no coincide con eso. O quizás, como pasa bastante tiempo entre que empiezas a escribir un libro hasta que lo montas y después se publica, tú has cambiado y has leído muchas cosas y cuando vuelves a leer tus propios textos te remiten a otras cosas, a otros motivos de interés, ¿no? Que no siempre son los mismos. Para mí, Polen, ahora mismo, lo interesante me parece que un libro se convierta en una experiencia que tiene que ver con lo sensorial, que a la vez sea una experiencia como significativa, que haya como una tensión, que pasen cosas pero que no tengan un principio ni un final y que sirva como un mecanismo que te haga conectar con tus propios recuerdos, tu infancia, esa reconexión con la naturaleza y con una forma de vida más sencilla de la que se habla tanto, como conseguir eso sin hablar de eso, digamos, ¿no? Aparte hay un montón de cosas más, pero para mí ahora mismo, pero seguramente es en este contexto de crisis ecosocial que a mí me interesa eso del libro. Y además eso lo has conseguido muy bien, porque efectivamente dices sin decir muchas cosas. Tu libro, en ocasiones, cuando, incluso en este fragmento que has leído, uno puede entender que puede sentirse muy cercano a vivencias que parecen propias de un niño de las últimas décadas del siglo XX. En otros momentos, sin embargo, puede parecer completamente intemporal. En algunos momentos parece que como el conocimiento de las cosas, incluso este es un ensayo donde al mismo tiempo que hay, cuando he dicho que había poesía no estaba exagerando, es decir, podemos encontrar versos, poemas, podemos encontrar juegos tipográficos como señalante, pero podemos encontrar también notas al pie de página con las que parece que el autor y el lector se agarran a algo que es como más permanente. Al mismo tiempo aparecen cosas o sensaciones o emociones que están muy cercanas a la infancia y a esa infancia en la que todavía vivimos en ocasiones, cuando nos miramos a nosotros, que es el miedo, por ejemplo, el miedo, esa especie de miedo pánico a lo natural, esa especie de miedo ancestral.
claro, social, que es de lo que te han contado que puede ocurrir, que hace esta flor o que hace este insecto. En ese sentido, me parece un libro redondo, las cosas como son, que, que me preguntaba un libro bueno, pues tan perfecto en ese sentido, ¿qué lugar ocupa en tu obra? ¿Cómo lo sitúas tú? O sea, ¿es simplemente la secuencia que tocaba o tiene otro espacio? Recuerdo que nosotros, Luis y yo, hemos hecho otra presentación y ahí él me dijo, aquí en este libro se ve un montón de cosas que tú ya venías trabajando y que aquí parece que han llegado como un poco al paroxismo. No me lo preguntabas así, pero yo te decía, ¿qué va? Pero no, claro que sí, porque luego tuve que elegir unos poemas para una antología de Heiser y de otros libros, ¿no? Estuve leyendo los poemarios para elegir esos poemas y justamente me di cuenta de que efectivamente hay un montón de cosas que es como la mezcla entre ciencia y arte, digámoslo así, pero bueno, tampoco. Luego la poética como del dato preciso. A mí me gusta como estoy hablando de no sé qué y ¡pum! Un dato muy preciso, un año, una altitud, ¿no? Una Una nota velocidad, algo bibliográfica, así, sí. ¿no? Luego también como las referencias a la cultura popular. Bueno, hay como que igual en Heiser eran de una forma y unas canciones que eran pop y ahora tienen que ver más con las canciones que se cantaban en mi pueblo, por ejemplo, cuando era pequeña. Aquí se repiten un montón de esas cosas. También como la materialidad, como lo concreto. No es tan surrealistas, sino que sean como esas sensaciones, bueno, se habla mucho de esto, pero que sean sensaciones que te provocan como imágenes de cosas concretas que están pasando, colores o formas o sonidos o olores. Entonces eso sí que es verdad que se repite. Quizá aquí también hay una cosa, pero eso yo lo empecé a hacer cuando escribía textos para el periódico, que de ahí fue como un laboratorio para estos textos y algunos textos vienen de ahí, aunque luego los trabajé, como la acumulación, porque yo quería conseguir una especie de retablo barroco. La acumulación de sensaciones, de imágenes, de cosas que al final significa como otra cosa, porque es algo como que te arrastra, que al final no sabes bien de qué se te está hablando y entonces creo que se consigue algo que tiene menos que ver con una comprensión como racional de lo que estás leyendo, como algo más sensorial, algo más evocador y algo que tiene que ver más contigo que con el texto, porque el texto no te está diciendo cómo lo tienes que leer, qué está pasando con un principio y un final, es como una acumulación de cosas que me parece ya como artístico o poético de por sí. O sea, no es que yo quiera contar tantas cosas, que también está la excusa de los cuentos de adultos, los cuentos a través de los que vemos el territorio donde vivimos, sino que me interesa como poéticamente esa superposición y además casi como si fuese una imagología, o sea, como personal, o sea, cómo yo estoy viendo el territorio o lo que está pasando o cómo es mi recuerdo, cuántas capas hay ahí, con qué lo relaciono. Bueno, esa superposición creo que sí que se da más en Polen que en otros libros. Y es a propósito. Claro. Y Esa superposición, de todas maneras, llega, no sé si se ve, incluso a los juegos tipográficos, que tú has incluido incluso con atrevimientos como que estén en página impar, ¿verdad? Los juegos tipográficos, o sea, bueno, está muy bien que mira, Olga Ayuso, es que el otro hablaba conmigo el martes, porque fue el día de la poesía, bueno, y me decía, y es que encima hay una cedilla, hay un punto y coma, yo no entiendo por qué, hombre, y está muy bien como que, ¿por qué
esta mujer pone aquí esto, ¿qué significa? Que es como, o sea, el significante, o sea, las palabras ya y los signos de puntuación también tienen un significado, son simbólicos y si estamos hablando de libros en los que yo estoy hablando todo el rato de lo simbólico y muchas veces de rituales, etcétera, lo simbólico, digamos, para mí, cuando escribo, pues son las palabras, los signos de puntuación, etcétera, etcétera, lo que contiene todos los significantes que yo te puedo transmitir a través del texto. Pero aparte son dibujos que a lo mejor no vas a entender, que tienen que ver con el texto precedente casi siempre y son dibujos. Por eso, son dibujos. Leemos otro... Son dibujos de peces, de libélulas, de perros. Sí. Dime. Vamos a leer otro fragmento y saltamos a otro tema. Vale. Hoy, gotas rápidas debajo de la luz de las farolas de la plaza. ¿Te acuerdas del paseo encima de la muralla viendo las tumbas? ¿Te acuerdas con los vestidos de rayas apoyadas sobre la pared? Iba al bar cuando no iban las mujeres y se tomaba un café porque le gustaba y por nada más, bajo el sol como todo. Un perro busca los rincones sombreados y se revuelca con ganas sobre cualquier sitio en que sobreviva la hierba. En un convento sin tejado, la hiedra contornea las ventanas. 14 metros de profundidad excavados en la roca viva. Ahí cantan los pájaros. Bajo un velo translúcido, los peces abren y cierran sus bocas. Uno chorrea sangre al alejarse, el verano que ha pasado. Otro es a media luz y huele a bosque y saliva. En el último el sol se pone. Inventaba esas canciones que alguna vez te he cantado. Si cierro los ojos, hay una zorra de cola larga trotando hacia el sol poniente en un trigal interminable. Bestias suben a los cafetales, resbalan, son rojas, luego marrones, arden despacio. Si cierro los ojos, la niña duerme sobre una grupa con los espigadores a la espalda. Ya. Pues, tengo presbicia, estoy haciendo un poco de esfuerzo. Eso se arregla con gafas. Pues fíjate, en este fragmento que has leído aparecen algunas de las constantes del libro, pero más allá del libro, la presencia de muchas voces, pero sobre todo la presencia de muchas mujeres. Porque Polen es un libro con muchas mujeres, con muchas voces de mujer. Aparece el entorno rural y quería preguntarte por tu lectura y tu visión y tu escritura de la ruralidad, teniendo en cuenta que Extremadura es un lugar en el que se ha escrito a la fuerza mucho sobre el entorno rural de muchas maneras. Y de hecho, yo creo que nosotros ya nos remitimos a partir de los años 80, que es cuando a partir de los 80 tenemos la suerte de que hay poetas que son capaces de abstraer y geometrizar muchísimo el entorno. Es el caso de Ángel Campos, el caso de Álvaro Valverde, por ejemplo, el caso menos geometrizado y más emocional, pero también de Basilio Sánchez, por ejemplo. Luego, a partir de los 90, llegan los narradores y tenemos la suerte de que hay incluso comarcas imaginarias, Murania, Tierra de Murgaños, las de Eugenio Fuentes, todas estas. Luego llega una lectura más, quizá un poco más cercana a la tuya, aunque haga siempre el juego de otra voz, que es la de Irene Sánchez Jarrón, pero que también tiene que ver con el norte de Cáceres. Y tú llegas en un momento en el que todas esas lecturas, algunos las conocen, es decir, posiblemente la persona que más haya revolucionado la lectura de la ruralidad en Extremadura haya sido Julián Rodríguez, que fue capaz de recordarnos que en realidad ya no hay centro y periferia, sino que hay una transmisión continua de un lado para otro. O también lo hace Javier Morales. Y tú te insertas muy bien en esa tradición de la ruralidad, que como sabes, pues hay de todo ahora, ¿no? Es decir, desde las polémicas de Ana Iris Simón a la lectura un poco chusca de Santiago Lorenzo, pues hay infinidad de textos. Es decir, de alguna manera, hasta Panza de Burro, por ejemplo, sería también, entraría dentro de este entorno. Y sin embargo, tú has optado
claro, como de tu trayectoria por una visión un poco más lírica de este entorno, ¿verdad? Muchas cosas. A ver. Sí, siempre, lo siento. Bueno, primero, sí, me inserto en la tradición porque además tanto este libro, Polen, como el poemario Esa flor parece un pájaro, eran un proyecto de hablar sobre el territorio, como de experimentar, ¿no? A ver, ¿cómo hablaría yo de esta tierra, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué me remite? Y sí que es verdad que esta vez sí que has respondido los textos a un proyecto, a una intención, y además yo estaba escribiendo como unas crónicas en el periódico intentando hacer esto, ¿no? Entonces sí que ha respondido a una idea que yo tenía. Luego, la peculiaridad que tenga Polen, bueno, lo de lo contemporáneo lo entiendo, sobre todo por hablar como de una geografía que no es como determinista ni tiene que ver con las fronteras, sino que tiene que ver con un montón de cosas. En mi libro hay también entradas de la Wikipedia o hablo mucho de Latinoamérica. Bueno, una geografía, digamos, globalizada. Y también hago referencia como muchas historias que lo contaba antes, ¿no? Que son las que crean como una mirada determinada sobre un territorio. O sea, me interesan como la geografía de la percepción, la imagología, la geografía deslocalizada, no sé qué. Hay un montón de corrientes en geografía que también podrían tener que ver con lo que yo, con lo que yo he escrito. Y luego aparte están las voces de las mujeres, pero no solo, para mí no son tan importantes las voces de las mujeres como las voces de las cosas. O sea, me da la sensación de que yo cuando... es como una identidad relacional, se llama esto en antropología, también hablan, aunque sea como una voz solitaria, digamos, y no haya paisanaje apenas, sí que es verdad que hay como una especie de humanización de la naturaleza con la cual te estás relacionando. O sea, desde ahí es como una identidad relacional y no hay como no está la jerarquía esta de la persona que observa, sin ser parte del paisaje, o sea, sin ser paisanaje, sin ser una mujer que hace algo, la lavandera, los tópicos, sí que es una mirada de una mujer con esta identidad, no individual, sino como relacional, y tiene que ver con el animismo, tiene que ver incluso con las corrientes místicas. O sea, es como, no estoy hablando tanto de lo que está pasando en el territorio, sino realmente en una relación un poco diferente, que seguramente sí tiene que ver con la relación que tenemos con la naturaleza y con la vida así más simple que tenemos de pequeños. Desde ahí sí que creo que es diferente, ¿no? O sea, no es exactamente, aunque es contemplación, ¿no? No es una contemplación como de un sujeto que está fuera y que contempla, sino que yo lo que he intentado, y la voz infantil ayuda a eso, y también el amontonamiento, porque es como un tsunami que te sumerge, es como que tú estés como dentro de eso. Y me imagino que intentando controlar como el riesgo de la idealización. Bueno, igualmente, no sé si el riesgo de la idealización, como no es un texto, digamos, en que como con connotaciones morales, cuando cada libro como que me trae como una frase a veces, ¿no? Por el tono. Y yo pensaba esta mañana, cuando estaba leyendo un poco, pensando un poco,
con polen, yo de repente he pensado, lo que yo escribo se esconde. Entonces, me da la sensación de que también es un intento de preservar y de mantener escondido algo que a mí me parece tan importante. Desde ese punto de vista, sí está idealizado. Bueno, no sé si idealizado o le doy el peso que tiene. No, pero no idealizo el hecho de volver a los pueblos y todo eso, porque ya digo, como que no tiene ese tipo de connotaciones morales. Sí, sí, todo lo que escribes y más publicas siempre tiene connotaciones éticas y morales, pero como no de ese tipo. Probablemente también puedes reconectar de esta forma si vives en una ciudad, porque tampoco es tan importante, bueno, una ciudad, no sé, pero digamos que puedes reconectar con los ritmos de la tierra, ¿no? El libro, aunque no sé si se notará bien, pero sí que va recorriendo las estaciones, los rituales que ocurren en cada estación, bueno, con ese tipo de cosas. Tú has dicho, fíjate, estás comentando algo que requiere como una lectura sosegada y sin embargo has deslizado antes que para ti los artículos del periódico eran como un laboratorio de trabajo de estos textos, lo que tenía como una especie de contradicción, tanto que el artículo era, bueno, pues efímero en el sentido de que ese día se leía y luego el periódico se servía para envolver cosas y sin embargo tus textos no tenían esa oportunidad de cada día, ¿no? ¿O sí lo eran? Es decir, estaba ¿Tú muy crees pensado que que ibas sí, a hacerlo que así. a lo mejor yo escribía más como sobre lo que estaba pasando, lo que iba a pasar este día, o sea, que tenían como esa carga de la actualidad, digamos, que sí que tenían un poco de eso, pero claro, eso es lo que desaparece muchas veces cuando yo después escribo, reescribo los textos y monto el libro. Claro, además en el libro hay como una especie de calendario mágico, es decir, hay estaciones para empezar, hay acontecimientos y luego hay celebraciones. Parece que es de antropología todo, ¿no? Pero sí que es verdad que establece esa especie de linealidad que tiene el tiempo, ¿no? Y que lo... Por eso, antes cuando lo de la conexión, o sea, si yo ahora pienso en qué más echo de menos de vivir en el campo, está el campo, claro, o sea, la naturaleza, pasear por el bosque, pero seguramente tiene más que ver con la conexión con el paso del tiempo, de las estaciones, los distintos climas que vas sintiendo y que son como muy evidentes y muy rotundos cuando vives en el campo. Y entonces eso, claro, eso me gustaba marcarlo, pero seguramente no era ni siquiera que yo hubiese pensado esto, ¿no? Sino que es que sale, porque cuando vives en el campo, yo volví, escribí esto cuando volví a vivir al campo por trabajo, pues eso te va saliendo solo. Yo hablo mucho de los rituales, primero porque me gustan mucho, o sea, porque me gustan mucho los colores, me gustan mucho las canciones, me gustan mucho los bailes, me gustan mucho las máscaras, me encanta eso, me gusta mucho eso, la música, pero también porque ahí había un intento de hablar de lo pintoresco o lo folclórico, lo bucólico, de una forma que no estuviese como tan apolillada, ¿sabes? Y entonces, desde ahí sí que esto, una amiga, esto ya te lo he contado, pero una amiga me dijo que cuando era pequeña, ellos en Moraleja jugaban a una cosa que se llama los munditos, que hacían un hoyo en la tierra y metían cosas como una canica, un trozo de baldosín roto, así con dibujos bonitos que se encontraban, un cacho de espumillón, una pluma, no sé qué, y luego lo tapaban como en un trozo de cristal
y lo volvían a enterrar y eso quedaba ahí en medio del campo, tú sabías dónde estaba el mundito, luego supongo que se te iría olvidando, pero a mí eso sí que me parece que habla mucho de polen. Y digamos que todas estas cosas como pintorescas, coloridas, alegres, pues eran como material para mis munditos, para acabar haciendo esas cosas y para luego echar tierra encima y ocultarlas un poco, pero que estén ahí. Es sugestiva la idea de los munditos y los munditos escritos también. Oye, ¿cuál ha sido la recepción del libro? ¿Qué te han contado los lectores? Porque además tendrás lectores urbanos, lectores de los lugares donde has vivido, amigos, familiares. Bueno, pues casi siempre me han hablado de que les ha recordado a su propia infancia. Es lo que más se ha repetido, que les ha recordado a su propia infancia. Y es un poco sorprendente, yo creo que ya te lo dije también una vez, porque para mí, bueno, ahora cuando lo he vuelto a leer, claro, me lo han dicho tantas veces que al final lo he vuelto a leer y he dicho, así, efectivamente es bastante como autobiográfico. Pero también pienso que también tiene que ver con cómo nosotros tenemos formateado el cerebro. Es decir, o sea, tú dices, polen, libro de memorias, cuenta cosas de cuando era pequeña, va de eso. Entonces, luego Olga Ayuso me dijo que era muy raro, es muy raro, cosa que también me encanta a mí. Y luego algún amigo me ha dicho que es así un poco inquietante, que tiene que ver con no, pero esto te lo digo yo, que según lo que me contaban, tiene que ver con un cierto realismo mágico y lo que tú contabas antes quizá de los miedos, como la soledad, igual la impotencia. Me hablan de eso. Pues si quieres, leemos otro fragmento para saltar allá al último bloque. Que no se abra roja y negra mi falda escocesa, atravesando el pueblo pardo de la mano de mi abuela la modista. Hay un agujero y el imperdible se me pierde, y no siento el viento, ni el metro, ni el abrigo. Una nube nos cubre hasta por la noche. Se va volviendo gris y amarillo el horizonte, limón ácido. Pienso en polvorones y luego en el templo de oro y en el cielo reflejado en el estanque. Néctar de la inmortalidad, donde sumergirnos agarradas a una cuerda para que no nos arrastre. En los atuendos amarillos y las lanzas de los guardianes. Un hombre se desenrolla el turbante, debajo una redecilla recoge su pelo, desnudo de cintura para arriba, brilla un balde a los pies. Asea su pecho, sus axilas, el cuello, se lanza agua, se lava el pelo y la barba. Usa un peine de madera con las cerdas muy juntas. Cuentas de collares que se rompieron, de los rosarios, los papeles de los caramelos, no los de fuera, los de dentro, los que brillan, un poco de espumillón estropeado, chapas, canicas de las de vidrio, piedras de formas raras con restos de pirita, flores moradas, cromos con pájaros exóticos dibujados, plumas blancas, trozos de cosas que no se sabe qué son ni a dónde pertenecen. Cavar la tierra con las manos y encima de un pedazo de cristal. Las mismas hojas que se estaban pudriendo antes, las mismas briznas de hierba, las lombrices. En la azotea de al lado unos niños vuelan sus cometas. La calle ruidosa es atravesada por 100 mujeres que hacen cosas distintas. Piñatas de 7 brazos, uno por pecado capital. Golpearlas con los ojos tapados, porque la fe ciega se recompensa con una lluvia de cosas dulces. Llevar una cuna sobre la cabeza. El hombre de blanco, el del gorro raro, el del tambor, no va a hacerte nada. Cantar villancicos cacofónicos y aprender un auto sacramental de carrerilla, sin razonar. En la misa de gallo, a una niña se le cierran los ojos.
Perfecto, porque este fragmento que has leído Es que ha quedado perfecto. ha quedado perfecto y que además De lo representa que muy bien hablamos. toda la pluralidad del libro y se ajusta muy bien para la pregunta que te voy a hacer, que es la misma que te hice en Cáceres y luego me dijiste que no te había gustado mucho, que es la de cuál era tu lugar o en qué lugar te sitúas tú dentro de la literatura en Extremadura hoy. ¿Te acuerdas? Hablamos Sí, de esto. sí, que yo tenía que luego me dijiste, no, si es que tú haces algo como muy experimental, que no. Pues mira, yo, aparte de los que has nombrado antes, Julián o Javier Morales, bueno, y también como recogiendo el testigo, ¿no? De Basilio, de Álvaro y más atrás, pero lo que a mí me emociona de ahora es una cineasta y una canción. Y cuando salió Polen, a mí se me olvidó decírtelo cuando presentamos, pero a mí me encanta Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez, que es una especie de realismo mágico de una ruralidad diferente. Y también me gusta mucho una canción de un grupo cacereño que se llama Anfonal, que se llama Martilandrán y que habla de las urdes, del machulanú y todo el rollo. Y me parece que es una... a mí me gusta ahí situarme entre ellos porque hace poco que salió todo esto y son lecturas del territorio diferentes, Sí, que además hacemos mujeres. Bueno, Fonal no sé si ha sido ella o él. fenomenal. Como sabes, nosotros estas presentaciones de las novedades de la editora están dentro de la Escuela de Letras, del programa de actividades complementarias de la Escuela de Letras. Entonces, tiene sentido que preguntemos al menos un par de cuestiones que interesa a quien se apunta a un taller de este tipo, un taller virtual para aprender a escribir o a expresarse mejor, más que escribir, a expresarse con mayor satisfacción para sí mismo y también para leer, para aprender a leer. Entonces, quería en primer lugar preguntarte por tus lecturas de ahora, o por algo que nos quieras recomendar. Bueno, he descubierto, yo leo poca poesía, muchas mujeres. No, pero de poesía, por ejemplo, y hablando de vida de pueblo, el libro de Louise Gluck, que ganó el Nobel, que se llama Vida de Pueblo, es impresionante. Sí, me encanta. Y luego también cogí de casualidad en la biblioteca un libro que me encantó, que es de una poeta danesa, ya murió, se llama Inger Christensen y se llama Alfabeto. Esos dos libros he leído hace poco de poesía y me encantan. Luego, novela, leo mogollón. Estoy leyendo, que me lo recomendó una amiga a raíz de leer Esa flor parece un pájaro, Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Sí, Eso, sí. sí, que sí, que tiene que ver con más que con cómo yo escribo, con las lecturas que me han influido para escribir lo que escribo, porque a mí me recuerda mucho a Un lugar llamado Antaño, de Olga Tokarczuk, así que también es premio Nobel, Un lugar llamado Antaño. He descubierto una escritora que me encanta, que se llama Débora Levy, que es surafricana pero vive en Inglaterra. También me gusta mucho una francesa que se llama Annie Ernaux, que ahora acaban de estrenar una peli sobre, ella abortó, sobre su aborto. Me encanta una escritora también que se llama Sigrid Núñez, que tiene también una novela que habla de Susan Sontag, porque ella, bueno, convivió con Susan Sontag cuando era muy joven, porque fue su secretaria personal. ¿Qué más? He leído una novela que me ha flipado que se llama La vegetariana, que es de una autora coreana que se llama Chung Han o algo, que la ha publicado en una editorial que se llama Rata. Súper raro todo, pero está en la Biblioteca Pública de Extremadura, vamos, que a mí, en Mérida creo, que me la han traído por préstamo interbibliotecario. Es genial porque es una mujer. ¿Qué pasaría
si una mujer pues, se niega a comer carne, ¿no? En una familia así, en un entorno muy carnívoro, y luego también se niega a comer cualquier cosa que pueda dañar a cualquier ser. Y bueno, lo que pasa con eso. Estoy leyendo un libro de Javier Morales, que fue su presentación el otro día, Las palabras del bosque, y eso, como Menos mal que está bastantes grabado, cosas. se graba en YouTube para que podamos, pero muy interesantes todas las sugerencias, la verdad que sí, muy interesante. Y una última pregunta, muy de la escuela de letras. ¿Cómo es tu cocina de la escritura? ¿Cómo escribes? ¿Cómo tomas notas? ¿Cómo guardas? ¿Cómo relees? ¿Cómo trabajas? Bueno, al principio, yo cuando empecé a escribir y cuando escribí Geyser, llevaba siempre una libreta y escribía mogollón, escribía un montón de poemas al día. Y además yo no escribía poemas, yo escribía canciones, porque lo que yo quería era tener un grupo de música que lo sigo queriendo. Hago un llamamiento. y, sí, yo escribía un montón y todos los libros de poesía hasta Esa flor parece un pájaro fueron así. Yo escribía libretas que siempre llevaba. Luego, estos dos libros, yo escribía ya textos en el ordenador y luego no, los fui como componiendo con los textos de cuando yo investigaba para escribir ese texto que salía en el periódico y con lo que no metía, pero me gustaba, pero tal. Entonces fue como más artesanal, digamos, y ya era como que lo hacía en casa y con el ordenador y tal. Y no sé qué más iba a decir. Y luego también los textos como más largos, porque luego tengo escrito como relatos largos, una novela así un poco experimental, digamos. Eso lo hago en casa. No sé, me pongo a escribir y escribo. No hace falta que tenga el argumento, pero sí hace falta como que tenga el tono. O sea, es difícil que salga el primer cuento y una vez que ya ha salido el primer cuento, ya me pueden salir muchos cuentos más si yo me pongo. También es cuestión de ponerse, claro. Pero si yo me pongo como que ya tengo el tono de ese libro o de esos relatos, ¿cómo van a ser? ¿Tienes una aparición? No sé qué ha pasado, sí, porque como que me he salido, abandona el límite de 40 minutos, pues espera. Y salimos. No Te te estamos veo. viendo, sin problema. Así, vale. Yo no, pero bueno, da igual. Pues así escribo. Y Fenomenal. últimamente leo mucho y escribo poco. Eso es muy de escritor también. Así que, pues si te parece, hemos sobrepasado ya los 45 minutos de presentación, pero sí que antes de irnos vamos a leer otro fragmento, ¿verdad? Venga, a ver. Sí. Un mundo se ha despertado de la siesta, se ha lavado la cara, se ha tomado un café. La noche nos sorprende cada tarde, llega rápida y roja, se queda negra y cálida, la recibimos en tirantes. En esta casa de paredes anchas se escuchan pájaros al despertar. Eso es lo que oiré el resto de mi día. El zumbido del sol sobre la hierba, lleno de insectos. Y si llueve, el cuerpo sabe que llueve, se cala aunque esté dentro. Tierra somos, nuestra piel y nuestras bocas están secas, nuestros pies agrietados. Y solo eso, una arcada de deseo repentino. 5 caballos blancos tratan de beber de un torrente que ya es casi barro. Las lagartijas se comen a las orugas verdes. Los perros curiosos olisquean alrededor. El cielo se puso de todos los colores, hasta verde como las orugas. Aún dormimos con la ventana abierta y paseamos muy tarde debajo del resplandor de las farolas, irreales,
como llegados de un viaje transoceánico. No nos agarramos a los árboles, aunque nadie mire, pero un hombre que recuerdo abrazaba las altas palmeras del valle de Cocora, atravesaban las nubes. Cocora, Cocora, se oye un canto entre las hojas de las palmas de cera. Cocora, ese calor, porque muertos ya hemos estado antes del primer grito. Hay un lugar que esconde el alma de una princesa quimbaya, cuyo nombre, Estrella de Agua, es repetido cada mañana por el canto de los pájaros que la extrañan todavía. Pinchas si te acercas y si te alejas. Pincha cuando te quedas. Si te alejas se hace un desgarrón, una mata de zarzamoras del tamaño del mundo. Todo verde. Las vecinas te guían con sus voces. Buenos días, buenas tardes. ¿Ya te vas? ¿Has vuelto ya? En las pozas de agua transparente de tu imaginación, los tritones rompen el fondo con sus puños y te ahogan sus colas plateadas. Un remolino de tiempo. El perro olisquea por ahí. Son demasiado grandes, demasiado azules para una mente humana hecha de trigo y de minutos. Una vez me tiré de la roca más alta. Bailé esa canción tocando una guitarra en el aire junto a todos los demás. Mi cuerpo empezaba a cambiar dentro del bañador fluorescente de palmeras y piñas. Me quemé la pierna con el tubo de escape de su moto y la ampolla morada y circular me daba vergüenza. La oculté. Tumbada sobre la roca, miraba mi madre aclararse el cabello en la cascada. Quiere salirse por la boca a la nieve junto con los pelos y los dientes. Formaciones rocosas como campanarios andando cuesta arriba. Hoy es hermoso, exactamente como lo imagino, ocre, casi dorado, un corazón gris que no existe. Nada tiene esto que ver con las cumbres nevadas, pero está allá arriba, y no sé si lo veo desde este lado del pueblo, pero desde allí sí que podría verme, buscándolo. Fantástico, que ejemplo del ritmo y la prosodia fenomenal. Pues Carmen, muchísimas gracias por tu lectura y tu conversación de esta tarde. Para quienes nos están viendo, recordarles que, en primer lugar, que el libro está en librerías de hace mucho tiempo, además en toda España, está también en web, en todos tus libros. Que quien quiera escuchar más a Carmen en este año en el Festival Siberiana, que se celebrará en junio, ella dialogará con Javier Morales, precisamente, y donde, por cierto, el año pasado estuvo Irene Solá, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, también con un libro que tiene que ver, en este caso, con la naturaleza, que es Cuaderno de Campo, de Adolfo Gómez Tomé, y que es un libro de poemas que también es una novedad muy reciente y que habla de ese descubrimiento importante de la naturaleza y del camino. Pues muchísimas gracias a todos, Carmen, a UPEX, al Plan de Fomento de la Lectura. Gracias. Gracias.